De la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó su especialidad en infectología pediátrica en el Instituto Nacional de Perinatología, una especialidad en epidemiología clínica en el Hospital Pemex Sur de México, y es tutor de maestría en ciencias médicas y profesor titular de la especialidad en infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con todas sus certificaciones en especialidades vigentes. En investigación ha tenido publicaciones en revistas científicas con arbitraje en el periodo del 2018 al 2014, 100 publicaciones. Ha colaborado con 16 capítulos de libros y 45 en especialidades y afines. Ha participado en 23 tesis de posgrado dirigidas, ha impartido 30 conferencias en el extranjero y 600 conferencias en México. Participa en diferentes sociedades médicas, fue presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica en el periodo 2006-2008, es miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica AC, miembro permanente del Consejo Consultivo del 2009 a la fecha, presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones de Transmisión Sexual del 2005 al 2008, ha sido titular del Comité de Infecciones del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia en varias mesas directivas y miembro de honor de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, CIBEN, en el 2014. Miembro del Comité de Atención Integral del CEN-SIDA de la Secretaría de Salud en el periodo de 1998 al 2009, consejero técnico del proyecto Educando para la Salud de 1997 al 2000, asesor técnico para el desarrollo e instalación del Centro de Inteligencia y Pronta Respuesta Epidemiológica, con sus siglas CIPRE, de la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del Distrito Federal en México en el 2011 y 2012. Sus cargos son médico infectólogo del Grupo Ángeles, exdirector general de Laboratorios Diagnomol SADCB, de marzo del 2010 a mayo del 2015, subdirector de investigación clínica, investigador en ciencias médicas nivel D, Instituto Nacional de Perinatología en México y jefe del Departamento de Infectología e Inmunología del Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, de 1996 al 2007. Quiero pedirle un fuerte aplauso y que pase a tomar la palabra, por favor, el doctor Ortiz Ibarra. Te agradezco muchísimo. ¿Es para adelante? Sí. ¿Para atrás? Ok, perfecto. Y este es el láser, ¿verdad? Sí. Muy buenas noches, la verdad que ya está un poco sonrojado. Nada más acordarme de todo eso que fuimos en algún momento de nuestra carrera profesional. Pero lo más importante, y lo voy a mencionar, es que esta noche me permite estar con un grupo de amigos, con un grupo al que siempre he tenido mucho respeto, y no solamente mucho respeto, sino admiración, como es el grupo, el Colegio de Pediatría de Nuevo León. Y ver la presencia entre esos amigos de alguien que me vio nacer en la infectología, el maestro Carlos Lozano, que allá en algunos años por ahí del 87, si no mal recuerdo, estuvimos en pediatología. Él estaba como en aquel entonces no era su dirección, era dirección de división, de la división de neonatología en el instituto, y yo estaba como residente, y nos tocó enfrentar uno de los primeros grandes brotes que tuvimos de Klebsiella pneumoniae, con 50 niños involucrados, y que es una historia muy, muy interesante de todo lo que vivimos. Bueno, a partir de ese entonces, a la fecha, pues hemos caminado un poquito, y dentro de este caminar,
dentro de este caminar, los últimos años nos hemos dedicado un poco más a la academia y sobre todo a la academia desde una perspectiva de ir buscando la mejor evidencia científica para poder contestar nuestras preguntas. Es por eso que en la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, en los últimos años, como compromiso de cada una de las mesas directivas que se van generando, es hacer al menos un par de consensos por año que nos permitan de alguna forma ir revisando temas que puedan estar en interés crítico, en cambio constante o en controversia, y que nos permita de alguna forma aportar a la literatura nacional y sobre todo a la pediatría mexicana una perspectiva desde el especialista, que es el infectólogo. Y hoy me permito presentar lo que serían los resultados del consenso, donde venían pediatras infectólogos, pediatras, microbiólogos, colaboradores y responsables de los grupos de salud, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, de Pemex, así como pediatras del sector privado, con experiencia probada en vacunación infantil. Todos los autores se declararon sin conflicto de intereses y para poder establecer el porqué de los conceptos sobre lo que estamos llamando hoy día un consenso académico, pues es importante mencionar que en la actualidad hay varias formas de buscar la evidencia, y cuando uno busca una respuesta a una pregunta, lo primero uno que tiene que hacerse es si esta pregunta que quiero contestar es una pregunta universal. La verdad, hay muchas todavía, muchas que no podemos contestar. Por decir la más clásica de todas es si Dios existe o no existe. Esa es una pregunta universal, no ha podido ser contestada. Pero la gran mayoría de las preguntas, la gran mayoría de las preguntas tienen que ver con preguntas que llamamos regionales. ¿Cómo nos encontramos en este momento en la epidemiología de la infección por Streptococcus pneumoniae en México y en las Américas? Esa es una pregunta regional. Y hay preguntas individuales, hay preguntas que lo más fácil de contestar es cuando yo tengo una duda sobre si debo utilizar tal o cual medicamento. Estas generalmente las contestamos a través de la literatura ya escrita, a través de la búsqueda básica de una publicación, pero cuando estamos enfrentándonos a una pregunta regional y donde puede haber una serie de controversias y generadas a veces en muchas ocasiones por los mismos grupos pediátricos, es recomendable la generación de un consenso. Y habrá quien me diga cuál es la diferencia que hay entre un consenso general o un consenso común o un consenso académico. La diferencia está en que, a diferencia de lo que se hace en un consenso de expertos, donde nos juntamos 5, 10, 15 o 20, 30, que aparentemente somos expertos en un tema y decidimos opinar sobre este tema, pues el nivel de evidencia viene quedando en niveles muy bajos, por ahí del 3 o 4. Sin embargo, cuando este consenso de expertos se junta para revisar críticamente la literatura y aportar su experiencia en aquellos casos donde la literatura no sea capaz de resolverlo, lo convierte en un consenso académico. Para la realización todavía no lo entiendo. Para la acción de este consenso, bueno, todas las conclusiones decidimos tomar el método AGRI. El método AGRI es un método europeo que establece la conformación de un grupo responsable que tiene que ser mixto y equitativo. Esto es muy importante. Como asociación, a veces cometemos el error de entrar en un modelo donde somos las mismas personas alrededor del tema. Aquí cuando hablamos mixto, estamos hablando de involucrar no solamente hombres y mujeres, porque puede ser que en ciertas especialidades, me iría al caso de la urología, el predominio total de hombres impediría hacerlo totalmente equitativo. Sin embargo, me refiero a las instituciones que se encuentren colaborando. Por eso es que vieron que había gente de Pemex, gente de la Secretaría de Salud, gente del ISSSTE, gente del IMSS, involucradas en este consenso. Después se dirigió el alcance a las preguntas que íbamos a tomar, una búsqueda y selección y evaluación crítica de la evidencia que había sido encontrada, se realizaron ajustaciones y recomendaciones a las guías previas, se hace un consenso de recomendaciones con respuesta a incluir en cada uno del manuscrito, se buscaron 2 revisores externos para estas recomendaciones
dos de ellos internacionales, básicamente estaban en Costa Rica, y se reformuló y aprobó el final del consenso para publicar los resultados y acuerdos. La metodología, bueno, todas las conclusiones y recomendaciones se presentaron con sus niveles de evidencia y grado de recomendación, y aquí es lo importante también para aquellos que no estemos muy dedicados a la metodología, pues que es muy fácil de repente agarrar cualquier escala, pero no todas las escalas tienen la precisión adecuada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para este caso que hablábamos de un fenómeno de inmunoprevención o de medicina preventiva, decidimos buscar una escala establecida para esto, que quedó la escala de la Canadian Task Force, que esta nos permite evaluar una práctica clínica desde la perspectiva de una salud preventiva. No estábamos hablando aquí de un modelo curativo. La validación del manuscrito fue llevado a cabo por expertos externos, quienes efectuaron una revisión independiente. Sus observaciones y recomendaciones formaron parte al reformular los resultados. Básicamente todos los conocen, tienen algunas pequeñas variaciones con algunas de las escalas que conocemos, principalmente esta, donde nos da una evaluación. Aquí hay que recordar que generalmente en la primera nivel A, dice, existe buena evidencia para recomendar la intervención clínica, y conforme va bajando, pues va bajando el nivel de evidencia. Aquí en este caso, por los I, dice, existe evidencia para refutar la intervención o recomendar el caso, ¿no? Entonces, vamos viendo que las tres primeras son para recomendar y las tres siguientes pueden ser para refutar o simplemente que no existe evidencia y no se puede ni recomendar ni refutar el nivel. Y bueno, también se decidió en este mismo modelo utilizar la escala para validar el peso de la intervención, y aquí es una escala muy conocida por todos ustedes, ¿no? Sobre si está hecha bajo un ensayo clínico, si es un ensayo clínico con asignación aleatoria, si está hecha con un ensayo clínico sin asignación aleatoria, si fue a través de una cohorte o causas y controles, y bueno, conforme se va avanzando, se va disminuyendo el peso de la evidencia. Durante este consejo nos dividimos las 30 personas involucradas en 3 mesas de trabajo, cada mesa con 10 gentes que fueron sorteados. Esta es la importancia de este evento. O sea, no hubo yo tengo cierta predilección sobre la epidemiología y me voy al grupo de epidemiología, y que a veces sucede. En los consensos, yo decía, generales de expertos, va mucho de la mano del gana-gana, ¿no? Del que tú quieres un poquito, yo quiero un poquito, y no terminamos en el modelo de respuesta que debemos. Aquí no, aquí seleccionan a los expertos a revisar los artículos que fueron obtenidos, y estos tendrán que presentar su conclusión o análisis de los mismos, pero es una selección que se hace en forma aleatoria y que se distribuyen por los grupos. Se había acordado que iban a ser un total de 9 preguntas, 3 por cada mesa, a contestar. Entre ellas había que ver cómo estaba el estatus de la epidemiología, y al final quedaron 10 porque un grupo decidió meter 4 preguntas más. Es importante, y creo que les van a regalar al final el consenso, entonces no me voy a meter en todo y cada uno de los pequeños rubros que fuimos tomando, porque lo van a tener en la mano y lo van a poder leer, pero sí voy a traer algunas de los puntos más importantes que fueron destacados en estos resultados. Una de las preguntas que tiene mucho que ver, ¿cuál es la importancia de la colonización nasofaringea en el riesgo de diseminación o permanencia de serotipos de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades invasoras por Streptococcus pneumoniae? Hasta la fecha se sigue discutiendo mucho. Cuando hablamos de colonización nasofaringea, lo primero que decimos es que es parte de la microbiota habitual, debe estar ahí. Si yo me encuentro un niño con un Streptococcus pneumoniae, pues puede ser microbiota habitual, y es un concepto tradicional muy de microbiología. Sin embargo, hoy se sabe que si bien es cierto, Streptococcus pneumoniae no es causante de cuadros a este nivel, hablamos de faringoamigdalitis, pues sí puede ser el causante de una sinusitis, y puede ser el responsable de una otitis media con punto de partida de la vía oral, o puede ser causante de un proceso neumónico. Pero lo más grave no está ahí. Lo más grave es que ese pequeño que está colonizado por Streptococcus pneumoniae y que se encuentra vacunado y que teóricamente no va a tener una enfermedad invasiva, se convierte en lo que llamamos un terrorista biológico. Pues sí, ¿por qué? Porque ¿quién es el que más besa a ese pequeño? Los abuelos. ¿Y quiénes son las personas que hoy día tenemos mayor riesgo de morir por una enfermedad neumónica?
por una enfermedad invasiva neumónica, o no invasiva más bien, una neumonía por Streptococcus pneumoniae, todos aquellos que hemos rebasado los 55 años y que no estamos vacunados, porque no hay, y de veras acabo de leer un consenso, por cierto, en el adulto que me encantó, salió este año, a lo mejor se lo regalan la gente de Pfizer, en relación a esta nueva tendencia que debemos ya ir recomendando, que es de vacunarnos y recomendar vacunación en edades mayores, no solamente arriba de los 55 años, que ese es uno de los grandes errores que tenemos en este país, que separamos, los que debemos vacunarnos tienen que tener 55 años. Yo les podría decir que mucha de la consulta que veo del abuelito o el papá de los niños que veo y que me llegan con enfermedades infecciosas, zóster, que me llegan con neumonías, con problemas de tuberculosis, tienen que ver precisamente con la convivencia con sus nietos. Y no estamos vacunados ni preparados para eso. Entonces, esta era una pregunta muy interesante que contestó una de las mesas y que termina con esta recomendación. Dice, al igual que lo observado en los sistemas de vigilancia de colonización a nivel mundial, los estudios revisados en México, que fueron 4, si no mal recuerdo, del doctor Solórzano, de la doctora Limón, que encontramos 4 trabajos en México, porque esto era un consenso mexicano, se documentó una disminución dramática en los casos de enfermedad invasora de los serotipos incluidos en la vacuna. Esto es, empezando con 7, pasando con 10 y ahora con 13. Los incluidos en la vacuna han caído importantemente, sobre todo los porcentajes de colonización nasofaringea, especialmente en pacientes que reciben una 4ª dosis dentro del esquema 3+1. O sea, si nosotros buscamos en la literatura internacional, sabemos que para poder lograr la erradicación nasofaringea se recomiende contar con esa 4ª dosis de vacunación y que después de revisar la literatura la dejamos con un grado de recomendación A, que es el más alto, ¿sí?, como una excelente práctica. Existe evidencia nacional que muestre modificación en la incidencia de neumonía y neumonía complicada tras la introducción de la vacuna conjugada, y este es otro punto interesante. Hay que recordar que cuando ingresa, el antecedente más importante que tenemos fue precisamente la vacuna, la famosa Hifteiter, la vacuna de Haemophilus influenza B, cuando ingresa por allá de los 90s a México, y el dato más interesante se vio aquí cerca de ustedes, sus vecinos de Texas, cómo pasaron de 132 casos de meningitis a 2 casos en solo el ingreso de la vacuna. Ese dato la hizo malamente llamar como la vacuna de la meningitis. Y digo que era malamente porque era un error. No estaba solamente hecho para meningitis y solo cubría uno de los 3 agentes involucrados, principalmente meningitis en aquel entonces, que era Haemophilus influenza B, porque teníamos Streptococcus pneumoniae como el otro agente causante de meningitis y teníamos algunas enterobacterias en otros grupos de edad. Pero bueno, ¿qué pasó después de aplicar esta famosa vacuna de la meningitis? Que si bien cayó la meningitis, las neumonías por Haemophilus influenza B también disminuyeron. Y las otitis medias por Haemophilus influenza B también disminuyeron. Entonces era una vacuna que nos dio la experiencia que iba más allá. Por eso es que cuando se introduce la nueva vacuna conjugada, esta vacuna que nos permite ser incluida en pacientes menores de 2 años, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de tener un carrier, un transportador que permite entrar dentro del linfocito y que ser tomado en los linfocitos TH1 y permitir tener una mayor respuesta inmunológica y una mejor memoria. Entonces, cuando se logra esto, cosa que no producía o no produce la vacuna polisacárida de 23 valentes, pues queremos ver qué había pasado en el caso de neumonía. La respuesta es de todo lo que revisamos. La evidencia internacional es clara y contundente al demostrar que tras la introducción de la vacuna conjugada existe una disminución significativa en los casos de neumonía comunitaria, con un grado de recomendación también A. Sin embargo, en México, la evidencia para definir este impacto es reducida aún, por lo que se requiere mejorar la vigilancia epidemiológica y la búsqueda del diagnóstico etiológico en este rubro. O sea, si bien es cierto que sí han disminuido los casos de neumonía, no sabemos, no hay artículos que nos demuestran si la neumonía por Streptococcus pneumoniae en México también ha disminuido en forma pareja. O sea, toda la observación que tenemos es indirecta. Sí han disminuido los casos de neumonía y hay que recordar que en México hasta hace algunos años hace unos años, teníamos uno de los mejores esquemas de vacunación en toda Latinoamérica. Hoy voy a tener que darme algunas pedradas en la boca, pero lo vamos a mencionar. Entonces, por lo tanto, para definir este impacto, aún
requerimos aumentar la vigilancia. Igual forma, la otra pregunta que se generó, o sea, existe una modificación en la incidencia de meningitis. Dentro de los estudios que han mostrado resultados sobre el impacto de introducción de las vacunas conjugadas, sobre todo la 13 valente, el grupo del doctor Enrique Chacón, que se encuentra en Tijuana, que quizás sea uno de los grupos que tiene una vigilancia más cercana, más estrecha, porque hacen una vigilancia activa, o sea, ellos van captando todos los casos que tienen de meningitis y los van serotipificando, viendo que están involucrados. Demostraron que hay una disminución del 63.5% en la prevalencia de hospitalizaciones por meningitis. O sea, esto es un punto muy, muy interesante. O sea, a partir de que se empezó a vacunar con la introducción de la vacuna 13 valente, que se ingresa a la cartilla como un esquema obligatorio o universal, para ellos, en esta zona, tienen una caída del 63.5% de prevalencia por meningitis y 90% de la incidencia de los serotipos incluidos. Esto es, del 100% de los casos, o sea, que están encontrando, del 100%, el 10%, o sea, el 90% son con serotipos no vacunales y solo el 10% está siendo por serotipos de la vacuna que estamos utilizando. Los últimos 2 casos que he visto de meningitis, desafortunadamente de ellos mortales, han sido por serotipos no vacunales. El consenso recomienda entonces, hasta el momento la evidencia reportada en México es poca, no permite analizar el impacto general de la vacuna en meningitis bacteriana, pero no obstante la evidencia existe, sugiere un beneficio asociado a ella. Se recomienda continuar con el desarrollo de vigilancia y en este rubro lo dejamos como una recomendación C. ¿Existe evidencia que soporte la existencia o no de protección cruzada para los serotipos 6A y 19A, incluidos en la vacuna 13 valente con los serotipos 6B y 19F contenidos en la vacuna 10 valente? Esta es una pregunta que se hizo porque hace unos cuantos años, 3 quizás a la fecha, un artículo de Rita Konko, que lo vamos a ver, de un grupo de Finlandia, mostró cómo vacunando con la vacuna 10 valente había una protección cruzada aparente contra los serotipos 19A y 6A, y que son los principalmente involucrados en los procesos invasores mortales, sobre todo en los grupos por infección meningia. Entonces decidimos buscar la literatura y esto fue sumamente interesante porque curiosamente en esos últimos 2 años, todo lo que fue 17 y 18, empezaron a aparecer muchos artículos que permitían quitar esta controversia, ¿no? Dice, el primero es el de Monsur y Widmeja, que es un estudio realizado en Holanda, si no mal recuerdo, que en el 2015, sí, en Holanda, comparó la protección de 10 valente contra 13 valente para los serotipos específicos 3, 6A y 19A. En el estudio demostró un incremento en los serotipos 6A y 19A en los vacunados con 10 valente. Sin embargo, estos fueron más bajos que los del grupo de 13 valente. O sea, ¿qué quiere decir? Los pacientes que habían sido vacunados con la vacuna 10 valente sí tenían una discreta protección o una cierta protección contra estos serotipos, pero eran niveles más bajos que los vacunados con la 13 valente. Rita Konko, y este es los artículos que mencionaba, es un estudio muy interesante, es una serie de dos publicaciones realizadas en el 13 y en el 18, que es una cohorte de 6 años en Finlandia, donde ellos vacunaban con 10 valente y concluyeron que si bien la protección cruzada al serotipo 6B contra el 6A es persistente, o sea, después de 6 años, la evidencia que habían encontrado en el primer estudio, donde parecía haber cierta protección contra 19A, o sea, a los 6 años se desapareció. Y concluyen ellos diciendo, no hay evidencia de protección cruzada contra el serotipo 19A de la vacuna 10 valente, con un nivel de evidencia 2. Este punto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque bajo este modelo del 2013, la Organización Panamericana de la Salud decidió incluir la recomendación que si no podías poner 13 valente, pusieras 10 valente. O sea, si por cuestiones de costos tú pudieras poner una vacuna más barata, pudieras 10 valente, porque había una posibilidad de que hubiera una protección cruzada. Hoy la misma doctora Konko, la misma doctora que está realizando este estudio, demuestra que si bien para 6A sí hay esta cobertura, no existe para 19A. El problema es que el serotipo número 1 causal de mortalidad
y de infección invasora. En el momento actual, a nivel mundial, es 19A. Del mismo contexto, del mismo tema, Pontus y Naukler en Suecia, ya en el 18, presentaron un estudio de comparación directa de los efectos contra la enfermedad neumocócica invasiva. Y este es un estudio sumamente interesante, de esos muy pocos que hay, porque le llaman en población equivalente. ¿Qué quiere decir? Que compararon la incidencia en los periodos de vacunación de 2007 a 2009 versus la posvacunación, 2003 a 2016, en 21 condados que usaron 10 o 13 valente. ¿Por qué se le llamó en una equivalencia directa? Porque decidieron que cada grupo, que cada población usara la vacuna que quisiera. Tú usas 10, tú usas 13, y luego estudiaron a 6 años qué había pasado. Concluyeron que se encontró una protección cruzada entre los serotipos 6B y 6A, pero no entre 19F y 19A. O sea, esto es muy similar a lo que encontró en Finlandia Rita Konko, y el nivel de evidencia es exactamente el mismo, porque son estudios de cohorte, que no tenían una selección aleatoria, pero que pueden tener un peso suficiente para concluir el que no hay una protección cruzada entre los serotipos 19F y 19A. Del serotipo 6C aumentó en los condados que utilizó PCV10, pero no en los condados que usaron PCV13, porque lo que sugirió una protección cruzada entre 6C y serotipo 6A. Esto no está demostrado, sin embargo, en los primeros estudios con la 7 valente ya se había observado esta cierta protección. Afortunadamente, todavía el serotipo 6C no es un problema tan grave y, por lo tanto, si los serotipos 6A empieza a ser uno de los agentes involucrados en estas infecciones no protegidas, digamos, no incluidas en la vacuna, pero se cree que PCV13 va a dar una protección cruzada contra él. ¿Qué pasa en América Latina? Esa es la revisión internacional. Revisamos lo que había pasado en América Latina. En nuestro continente, los ministerios de salud de Colombia y Chile habían emitido una precautoria sobre la insuficiente protección cruzada de PCV10 con el serotipo 19A. O sea, esto es algo muy parecido a los dos artículos previos. Expertos de Costa Rica y Brasil concluyeron en alertar sobre la importancia de aumentar y mejorar la vigilancia del serotipo 19A, problema que en Estados Unidos se había vuelto muy crítico, en Israel se había vuelto muy crítico, en países de América Latina, y que han introducido PCV10 o PCV13 en sus programas de inmunización. Mencionando que la evidencia disponible, PCV13 parece ofrecer una protección mejor y más larga que PCV10. Bajo esta evidencia, después de haber sido analizada y revisada en un modelo de pares y haber sido presentada, se concluyó por grupo que con base en la evidencia revisada no es demostrable que la vacuna PCV10 tenga una protección cruzada para el serotipo 19A, por lo que no se recomienda con este fin. El efecto de protección cruzada para el serotipo 6A parece existir, aunque no se sabe con certeza cuánto tiempo esta protección mantenga niveles óptimos. Y esto tiene que ver porque al ser una protección cruzada, al no ser totalmente directa, sí, hoy día estamos viendo que las protecciones directas, las protecciones, específicas, serotipo anticuerpo específico, o sea, están cayendo al no tener un nuevo estímulo. No sabemos qué va a pasar con una que tiene un modelo de protección cruzada. Entonces es muy importante esta recomendación, y hoy afortunadamente el consenso ha tenido un corrido muy importante en redes sociales, porque en países como Salvador, en países como Honduras, Colombia, que se mantenían con la vacuna 10 valente, hoy están volteando a cambiar en base a estos análisis realizados. ¿Qué otra pregunta se contestó? ¿Existe evidencia que soporte la intercambiabilidad entre las vacunas 10 y 13 valente de neumococo? Y esto también porque había por ahí preguntas de muchos médicos. Decía, bueno, es que a mí me dijeron que si yo le pongo vamos a poner la tercera dosis de un paciente que lleva 2 de 3 y la tercera dosis porque, no sé, vino a mi consultorio y en lugar de ponerle la 13 valente tenía la 10 valente, pero voy a tener una mejor protección de otitis media. ¿Existe esta posibilidad de intercambiar? Revisamos también la literatura y dice, los modelos de intercambiabilidad aplican en caso de que una serie primaria iniciada con 10 pudiera ser reforzada a una dosis de 13. Y de hecho este es un modelo muy clásico. Si hoy me dicen, yo tengo un niño que está vacunado, llegó a los 20 años, ¿lo puedo vacunar? O un paciente con los 50 años y ya tiene una dosis de 13, ¿lo puedo vacunar con 23? Claro. ¿Por qué? Porque estás incrementando el número de serotipos. Lo que no es recomendable es ir a la baja. O sea, si en lugar tengo un paciente de 23 y ahora le voy a poner una de 13,
o una de 10 no es recomendable. Entonces, lo que se encontró es que los modelos que aplican, digamos, en forma de escalera, buscando mayores beneficios en la prevención de otitis media, neumonía adquirida en la comunidad y enfermedad neumocócica invasiva. Por lo que la intercambiabilidad, si es necesaria, debe ser realizada en este sentido. La intercambiabilidad a la inversa, o sea, un paciente que tiene 2 dosis de 13 y ponerle un refuerzo con 10, no parece ofrecer evidencia de alguna ventaja clínica para soportarla con base a lo encontrado en la literatura. Entonces, no es una recomendación que debemos hacerle caso independientemente de lo que vengan y nos quieran vender. Y esto fue algo que no está en el consenso, porque apareció unos meses después, pero es algo que increíblemente nos marca epidemiológicamente cómo se mueven estos serotipos. Esto es un estudio realizado en Bélgica, es el Centro Nacional de Referencia de Estreptococcus pneumoniae en Bélgica, está publicado en el Lancet. Y vean, por ejemplo, cuando se empieza la vacuna 7 valente, ¿sí?, como el serotipo 19A se mantiene alta, se mantiene elevado el número de casos de aislamiento 19A, empieza a bajar y luego se dispara hacia arriba. ¿Por qué? Porque la 7 valente no tiene 19A. Cuando se incrementa el ingreso a la 13 valente viene esta caída impresionante. Luego en Bélgica entre el 15 y 16 tuvieron ahí un ingreso de 10 y tenían a quienes vacunaban con 10 y con 13, empiezan a dispararse y esto es dramático. Del 16 al 17, cuando se retira la 13 de su esquema de vacunación, pasan de 2 a 21 casos. Y alguien me puede decir, oye, ese es un solo año, puede pasarlo ahorita con sí, estoy de acuerdo. Pero en este momento, como la mejor evidencia que tengamos, es que están mostrando que de 2 casos que tenía, el solo hecho de haber retirado a la 13 de su esquema, se fueron a 21. Habrá que esperar qué pasa en los siguientes años. Por lo tanto, con base en los impactos de las vacunas 10 y 13 a nivel mundial y los diversos esquemas utilizados, 3+1, 2+1 que es el que se generaliza en toda Latinoamérica, o 3+0 que ya casi no se utiliza, existe evidencia para proponer cambios o no en el esquema de vacunación que mejore el beneficio observado en la población mexicana. Era otra pregunta que se generó. Se concluye que el esquema de aplicación 3+1 es el ideal, tal y como está documentado y recomendado por la Academia Americana de Pediatría. El esquema 2+1 utilizado en nuestro país ha demostrado en población general ser efectivo para prevenir la enfermedad invasiva. O sea, hemos disminuido los casos de meningitis, hemos disminuido los casos de neumonía, pero o sea, no es quizás el mejor esquema. Desde el punto de vista salud pública, es un buen esquema. Por lo cual, la evidencia demuestra que todos los serotipos de 13 alcanzan niveles protectores después del refuerzo. O sea, cuando uno aplica las primeras 2 dosis, entonces 2, 6, saltándonos el de 4, faltan algunos serotipos que no montan respuesta hasta el refuerzo, o que montan respuesta pero no lo suficientemente alta para ser considerada protectora. Y este es el riesgo de lo que hemos observado. Serotipos o no vacunales o serotipos vacunales, pero con esquemas incompletos, que nos presentamos en procesos de meningitis en pacientes que no han recibido aún su 3ª dosis. Por lo cual, se concluye que el esquema de vacunación 2+1 es adecuado para una protección poblacional, pero se debe cuidar la oportunidad de la aplicación de la dosis. Esto es, que se apliquen en el momento que le toca, no que se vayan retrasando. Y que el esquema 3+1 mejora la protección individual de cada paciente. Esta fue la última pregunta que alguien decidió incluirla, fue la pregunta 10. Dice, el uso de la vacuna conjugada contra neumococo en niños con condiciones inmunocompromiso o de alto riesgo para la enfermedad. Revisamos lo que había en México y algunos artículos, encontramos pocos, realmente 3 o 4, pero con el fundamento en la literatura revisada, se recomienda como mínimo aplicar una dosis de PCV13 a todo paciente con patología inmunosupresora de fondo o que vaya a ser sometido a un inmunosupresor, independientemente del esquema que tenga. O sea, si usted es un paciente que tiene sus 3 dosis o las 4 dosis y ese paciente se le detecta algún problema inmunológico, va a ser sometido a una terapia inmunosupresora, hay que aplicarle un nuevo refuerzo antes del inicio de esta terapia. Esos fueron
simplificando parte de lo que fue el consenso, les digo que lo van a tener todos en su mano, si tienen alguna duda los podemos discutir, o platicar más que discutir, porque no es de discusión. Pero este mismo año tuvimos una segunda revisión de consenso, y que fue sobre si existía un esquema ideal de vacunación o no. Y esto tiene mucho que ver, porque hasta hoy uno de los mejores esquemas a nivel internacional, gratuitos sobre todo, que se contaba y que siempre habíamos presumido era el mexicano. Y digo que hasta hoy, que te voy a platicar por qué. Hasta antes de 2006, ¿bajo qué criterio se decidía el ingreso de una inmunización al esquema nacional? Se decidía sobre un criterio epidemiológico, por una amenaza a la salud, por un costo-beneficio, por un beneficio político o por oportunidad. Es una pregunta que hacemos en casi todas las mesas. Y yo les voy a decir que todas tienen una respuesta correcta. Yo voy a decidir una vacuna que entre por un problema epidemiológico, rotavirus. Teníamos un problema ya epidemiológico, el famoso Rotaclos, sí, ¿se acuerdan del famoso Rotaclos que nos dejaba para pagar los regalos de fin de año y todo eso? 30 niños hospitalizados por mes, lo cual nos dejaba para pagar pues, el siguiente carro. Era un problema, pero ahí estaba y lo veíamos año tras año. Se decidió el ingreso de su vacuna y hoy, por cierto, este sábado realizamos el consenso de este año que va a ser presente sobre la vacuna de rotavirus para analizar todo esto que ha habido entre las dos vacunas. Ahora ya no para estreptococcus pneumoniae, la acción va para el caso de rotavirus. Creemos que vamos a encontrar resultados muy parecidos, también con buen resultado de haberla introducido al esquema, pero habíamos amenazas para la salud. Una vacuna para amenaza para la salud que se ingresa, vamos a suponer, sarampión. Bueno, no, sarampión no ingresó por una amenaza a la salud porque era una enfermedad constante, déjeme ver alguna enfermedad, influenza. ¿Sí? En sus inicios, influenza era una amenaza, ya la teníamos en Estados Unidos, se decidió que iba a ingresar, ingresa en el 2007, no en el 2009, ojo, lo vamos a ver ahorita, que había que empezar a proteger, pero nadie se la ponía. Era una vacuna que ingresa al esquema y que nadie se la quería aplicar. Costo-beneficio, bueno, vámonos un poquito más abajo, político. ¿Creen que hay vacunas que han ingresado por modelo político? Yo les voy a dar dos, así, y además estuve ahí como asesor en las dos. La primera fue la de vacuna de VPH. La vacuna de VPH, cuando se decide su ingreso al país, es porque había un grupo de, hoy les llaman feminazis, pero en ese entonces eran mujeres activistas, que estaban peleando que el cáncer cervicuterino y estaban peleando muy fuerte. Y en ese momento, Pati Uribe, que se encontraba en Equidad de Género, dijo, yo tengo una cantidad fuerte de dinero y lo voy a dar para que compremos vacuna de VPH. Se decide, inviten a una serie de expertos, pues yo estaba en pediatría como director de investigación y me invitaron a que estuviéramos ahí, Carrancá, una serie de gente muy importante en VPH. Yo no me considero un especialista en el tema, pero se invitó a varios de ellos, una reunión que se hizo en la Secretaría de Salud, y de repente dijeron, no, sí, debe ser incluida, sí, cómo no, debemos incluirla, sí, todas las niñas de 9 a 15 años, estoy hablándoles todavía por allá del 2009, no, 2008, de 9 a 15 años deben recibirla, dijeron, todas. Siempre hay un chico inteligente de esos que tienen una calculadora atrás o el teléfono atrás y dice, doctor, entre 9 y 15 años tenemos cerca de 20 y tantos millones de niñas. Entonces, eso si lo sacamos en presupuesto no nos alcanza. No, sí, no nos alcanza, no. No, bájale el grupo. No, entonces vamos a agarrar el grupo de 9 a 13 años o 9 a 12 años. También, doctor, son 2 millones de niñas y tampoco nos alcanza. Bueno, ¿para cuánto nos alcanza? 235,000 dosis. Ok. Vamos a empezar entre el grupo de 9 a 12 años, nos vamos a ir a Querétaro, en la zona de quién sabe qué, que es donde hay más VPH, y lo aventamos políticamente. Y alguien dijo, oiga, doctor, pero no es una dosis, son 3 dosis. Ah, caray, entonces ya no son 230, ya son 600, tampoco nos alcanza. Entonces, fíjense cómo es un modelo político. Había en ese momento un artículo que a la postre tuvo razón, pero acababa de salir en un modelo matemático canadiense que había establecido que gracias al adyuvante de esta vacuna, los anticuerpos después de la primera dosis subían tan altos que la caída empezaba a partir de los 6 meses.
Entonces dijeron, en lugar de ponerla 0, 2, 6 meses, la vamos a poner 0, 6 meses y 5 años después. Y aquí, off the records, apaga el internet, por favor. Que alguien dijo, sí, no lo dijo el secretario, eso sí quiero aclararlo, ¿no? Pero alguien dijo, sí, la primera, pues la pagamos con el recurso de este año. La segunda, dentro de 6 meses, la metemos al presupuesto del año que viene. Y la de 5 años, pues que la pague el que viene, ¿no? Ya no nos toca a nosotros. Ese fue un modelo político, así entró. Gracias a eso la tenemos, ¿eh? Tampoco quiere decir que fue malo. Y de oportunidad. Hoy tenemos otro problema con esto de oportunidad. Me tocó verlo con José Ignacio Santos, también nos invita un día a una reunión de expertos para la decisión de una nueva vacuna. Se las voy a adelantar. A ver, aquí está. El esquema de una nueva generación, 2006-2007. ¿Se acuerdan que teníamos una pentavalente celular? Una vacuna que no traía en su momento a hepatitis B. Entonces resulta, dice, oiga, es que ahora de esta tetravalente nos vamos a ir a una pentavalente que trae hepatitis B. Y el único que se opuso, dije, pues qué bueno. Y dije, doctor, quiero decir una cosa. Si vamos a dejar de vacunar al nacimiento y vamos a vacunar a los 2, 4 y 6 meses, como era la propuesta, pues ni vamos a prevenir la perinatal, ni vamos a prevenir la sexual, ¿eh? Y se me queda pensando, dice, no, Javier, tienes razón, pero ¿a cuánta vacuna de hepatitis B ponemos? No, pues ni una, o sea, no se pone. Pues a los que les vamos a prevenir, es una oportunidad, me la están regalando, viene dentro de esa vacuna. Así se decidió, así entró la vacuna de hepatitis B, sin tener una utilidad real. Años después, ahora sí, con el doctor Romeso Rodríguez, después de la revisión, se decide sacar de ese esquema, meter una pentavalente acelular que no tenía hepatitis B y regresar a hepatitis B, y se los voy a mostrar, regresar a hepatitis B al nacimiento. Pero fue un modelo de oportunidad, la vacuna venía ahí. ¿Y qué pasó cuando pasamos entonces a este esquema de nueva generación? Que empezamos a tener una serie de confusiones porque la pentavalente celular no era la pentavalente celular, tenía diferentes inmunógenos. Y a muchos niños los vacunamos en la tercera dosis o la segunda dosis con la otra vacuna que no era la vacuna que habíamos iniciado. Y la OMS dice, todo paciente que inicie con un esquema deberá concluir con ese esquema. Sin embargo, ahí se dio. Viene el grupo el periodo de Romeso Rodríguez, para mí el de mayor avance en vacunación en nuestro país. Nos tocó revisar ya la entrada de algunas vacunas al adulto mayor, las primeras que ingresaban, 60 años y más, pero bueno, teníamos ya esta posibilidad. Y vino el ingreso de solo 3 vacunas, que por primera vez ya no se decidía por un concepto tradicional. Si alguien lo sabe, son los que son un poquito más grandes, que tenían ya, así como yo, más de 59 años. No digo que más de 60 porque ya siento que voy a caer en el IPAN, pero más de 59. ¿Saben por qué ingresaba una vacuna al esquema nacional de vacunación? ¿Por qué se ingresaba? Si lo revisan muy rápido, te voy a decir que porque era una enfermedad que mataba. Si no mataba, no se incluía. Y por eso hoy día todavía varicela no está, y por eso hepatitis A todavía no está, porque pues, tampoco alcanza el dinero. Pero si la enfermedad mataba, ponía en riesgo la salud nacional, se decidía ingresar. Bueno, cuando llega Romeo y se hace un análisis de nuevas vacunas y se habla de la posibilidad de introducir 3, estreptococo neumonía, en ese momento 7 valente, influenza y rotavirus, se pasa el esquema de $20 millones a $160 millones. O sea, esa es una de las más grandes inversiones que se han hecho en nuestro país en vacunación. Y por primera vez se hace un criterio de costo-efectividad. Le decía, ¿se acuerdan que estaba ahí? Dije, se los voy a dejar al final porque lo traigo en diapositiva. Por primera vez no era por un modelo de mortalidad, sino era un modelo de cuántos casos íbamos a disminuir de fiebre, cuántos casos íbamos a disminuir de convulsiones, cuántos casos íbamos a disminuir de hepatitis crónica. O sea, haciendo un análisis con estas nuevas vacunas, y esta era para hexavalente, si no mal recuerdo, ¿sí? Se decide cambiar la vacuna a esta pentavalente acelular por un modelo de costo-efectividad. Fue la primera vez que yo recuerde, y tengo 30 y tantos años como infectólogo, que se decidió bajo este modelo. Por eso traigo esta diapositiva. Y a partir de ese entonces, boom, México tenía uno de los mejores esquemas de vacunación, reconocidos internacional. Teníamos 5 cartillas, la cartilla del 0 a 6 años, 0 a 12, la del adolescente, la de la mujer embarazada, la del mayor de 50 años, en fin, teníamos 5 cartillas.
y un esquema muy completo, un esquema que ustedes reconocen. Sin embargo, este año empezamos a tener algunas modificaciones y por eso este nuevo consenso, bueno, recomendación más que consenso que van a tener en la mano. La primera es que regresa la vacuna hexavalente. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. DPT, hepatitis B, ¿sí? Hepatitis B, perdón, hemófilos influenza B y es polio, sí, polio inactivada, ¿sí? Estamos condenados porque ya regresamos la hepatitis B al esquema 2, 4, 6. Y entonces ni vamos a volver a proteger a los de riesgo, aquellos que tengan madres con antígenos de hepatitis B, antígenos de superficie de hepatitis B positivos, y más si tienen antígeno E, ni vamos a proteger a aquellos que tengan más de 14 años, porque seguramente, como está pasando con muchos, al no tener contacto con el virus de la hepatitis, porque no van a tener, yo creo, vida sexual en los primeros 10 años de su vida, ¿sí? Entonces el riesgo no van a estar en contacto, de que decaigan esos anticuerpos va a estar presente. Esta vacuna ya estuvo, en privado ya estuvo. ¿Y saben por qué salió? Porque resulta que en su momento la vacuna de Sanofi tenía 5 unidades formadoras de placa para hepatitis B y no montaba los anticuerpos suficientes. Y entonces teníamos un concepto que decíamos, es que hay los no respondedores, ponle una cuarta dosis, vas a ver cómo responder. Y pues sí, le poníamos una cuarta dosis, estimulábamos la respuesta inmune y volvía a responder el paciente. Entonces requeríamos 4 dosis y hablábamos de aquellos no respondedores, de respuesta inmune retardada y bla, bla. No, era porque era una vacuna que estaba mal planeada en su momento. Hoy regresa ya con 10 unidades formadoras de placa. Entonces decidimos, en base a esas posibilidades, observándolas desde la perspectiva, hacer esta segunda revisión, que es el esquema de vacunación recomendable para niños, donde no voy a meterme mucho hincapié, vean, la tienen en su hoja, pero nosotros seguimos recomendando mantener hepatitis B al nacimiento. O sea, si ustedes consideran que la madre es una joven, usadora de drogas endovenosas, que tiene una vida sexual promiscua o muy alta, no hablemos de promiscuidad, muy activa, o sea, seguimos recomendando la dosis, o si tenemos el antecedente, simple y sencillamente, ¿no? De hepatitis, recomendando la dosis y continuar con sus dosis 2, 4, 6 en esta hexavalente. Algunas modificaciones que vamos a ir comentando. Vean, por ejemplo, esta que es la que más me interesa. Para los que vieron la presentación del programa nacional, o lo que aparentemente era el programa nacional de salud, yo tuve la oportunidad de haber sido invitado a esta presentación, y pues de ahí me fusilé la diapositiva. Esto es algo que nos preocupó enormemente. Cuando se revisó las coberturas de vacunación de México 2013 a 2018, ¿sí? Algo que durante años habíamos mencionado que teníamos arriba del 90% y en algunos como el caso de tuberculosis hablábamos arriba del 96%, bla. Cuando se revisa por la Dirección General de Epidemiología, vean esto, sarampión, paperas y rubiola a un año, menos de un año, ¿sí? Pentavalente y sarampión, paperas y rubiola a 6 años. Los niveles de protección, dependiendo de la que estén buscando, en el caso de pentavalente y todo ese periodo que no hubo vacuna, no rebasan el 60%. Vean sarampión, ¿sí? Es impresionante que a los 5 años no tenemos cobertura. Y esto es lo que acaba de decir el subsecretario Hugo López-Gatell. Vamos a hacer un juego con este algoritmo. Si nosotros tenemos un acúmulo de susceptibles en menor de 5 años, o sea, pacientes que no se vacunan a 5 años, si yo tengo una cohorte de 100,000 niños, en este país nacen 1,800,000, vamos a agarrar 100,000 niños, ¿sí? El 95% de los vacunados con sarampión van a ser pacientes que van a responder. O sea, al 95% se me escapan 5,000. Tengo 95,000 vacunados. Estos 95,000 vacunados solo voy a tener una efectividad al 95%. O sea, no todos me van a hacer una cobertura al 100%. Entonces tengo 90,000 inmunes y 4,750. Esto quiere decir que en un promedio de cada 5 años voy acumulando 5,000 niños susceptibles. Y aquí están, ¿verdad? Empezamos a observar hace un año casos confirmados de sarampión. Ustedes recuerdan esa famosa historia
el tipo de Bélgica que vino, o de París, no recuerdo, que vino a ver a su novia, que era una señora mexicana, que la señora mexicana le da sarampión, enferma a la niña y la niña enferma a la nana. Y los primeros 4 casos intrafamiliares asociados a un caso importado. Pero el año pasado se paró ahí, aparentemente. ¡Pum! México, hoy, hace una semana. 6 casos de sarampión confirmados. Algo está pasando en el mundo, porque México, a pesar de tener 65, 70% de prevención de vacunas de sarampión, o sea, tenemos pocos casos. Pero ¿por qué se está empezando a dar casos? Yo creo que hay que pensar más allá de la no susceptibilidad, la no cobertura. Algo está pasando en el mundo. Hay países que traen 40,000 casos. Hablamos de Italia, hablamos de Checoslovaquia, estamos hablando de Bélgica con 5,000 casos. O sea, es un número muy importante. Hay más de 50,000, 60,000 casos ya en el mundo reportados de sarampión, en poblaciones que se vacunaban. Y toda la culpa le hemos echado a los antivacunas, pero no sabemos por qué estos 5% de no susceptibles, que no responden a la vacuna, no haya aumentado a 10 o a 15, o se haya pasado algo parecido a aquello que les platiqué de la hepatitis B. No lo sabemos, ¿eh? A mí, en lo particular, como epidemiólogo, me hace mucho ruido tantos casos a nivel mundial en poblaciones que se sabían vacunadas. Entonces, tenemos ahora 6 casos confirmados. Lo más dramático es esto. Hoy me llegan 1,000, hoy mi esposa me habló, oye, quiero 5 vacunas porque gente que se están pidiendo para ir, sí, si van a Europa se la van a pedir. ¿Saben qué? Se va a agotar. Entramos en crisis de pánico. Y lo peor, vean lo que dijo el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, Hugo López Lardel. No hay abasto de vacuna triple ni doble en todo el país. Es más, no hay de sarampión sola. Llegarán hasta diciembre. Tenían encima la epidemia a nivel mundial y nadie decidió licitarla. O sea, esto es lo más dramático. Ellos sabían que teníamos 65% de cobertura y no se licitó. Así, el que tenga vacuna de sarampión ahorita guárdela, porque la va a vender como la de fiebre amarilla, en 3,000 pesos. ¿En serio? O sea, ahorita se viene la alarma, un caso más que brinque, y se va a venir la alarma y la gente va a andar corriendo buscando vacuna de sarampión. Yo, el año antepasado, mi hijo se iba a ir a Harvard, le puse su 3ª dosis. ¿Y por qué le puse su 3ª dosis? No se la puse por sarampión, pero bueno. Porque el CDC empieza a observar, estos son 2 casos que yo vi, curiosamente, hijos, los hermanos y hijos de un ginecólogo, amigo de muchos años, ¿sí? De ahí de Perinato, que el chico, Andrés, digo, los puedo hablar de ellos porque los 2 me autorizaron a hacerlo. Le dije, ¿los puedo traer una plática? Me dijo, sí, doctor, pues mi papá es médico. O sea, entonces Andrés, 23 años, se va con la novia a Cancún, a una fiesta, regresa a los 7 días de regresar, 7, 8 días de regresar de Cancún, empieza con un crecimiento que se le va complicando, hace una parotiditis con una orquipedemitis enorme. Ahora sí que era un especialista en derecho, que el izquierdo era chiquito, pero el derecho era como de 2 kilos, ¿sí? Y la hermana, no la novia, yo creo que la novia ya había tenido paperas, pero la hermana, que no fue a la fiesta, que no estuvo con él, que obviamente convivían en la misma casa, ¿sí? A los 15 días me hace este cuadro con datos de una parálisis e inflamación del ganglio geniculado que pensamos que tenía una meningitis. Se caía, se mareaba, o sea, terrible. Entonces me sucede esto, empiezo a ver cerca de 10 casos, empiezo a buscar la literatura y vean, Sonora, 26 casos de parotiditis, la UNAM suspendió clases por parotiditis, un chorro de jóvenes teniendo este problema. Y ahí regreso a la revisión regreso a la revisión del CDC, donde dice, ¿será susceptible una tercera, en la práctica, una tercera dosis de sarampión, paperas y rubiola? Hoy les puedo decir que sí. Si tenemos paperas, si tenemos sarampión circulando, todos los mayores de 20 años que tienen seguramente una sola dosis, si es que la tienen, hay que vacunarlos. Todos. Y entonces, empezamos también, vienen también en el texto, las recomendaciones que concluye la asociación. Concluimos que es importante ubicar la 4ª dosis de neumococo, buscarla en el consultorio privado, explicarle el porqué a los papás, explicarles que debe vacunar a los abuelos, explicarle que debemos vacunar a los mayores de 50 años. Y hoy digo que mayores de 20 años deben ponerse una dosis, cuando menos, de Streptococcus pneumoniae.
Hepatitis A, ¿debe o no debe entrar como parte de la cartilla? Uno dice, pues es que el niño se va a curar. Sí, yo acabo de ver, platicaba en la mesa, 235 casos en un brote, en Guerrero, me tocó ir a verlo, ahora estamos asesorando el estado de Guerrero, me tocó ir a verlo, meterle, clorificar agua y bla, 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 y lo acabamos, ¿no? Ya tenemos 2 casos por mes. Pero no se murieron. Entonces, ¿le vamos a meter dinero, no? El problema no es que se mueran o no se mueran los niños, el problema es que la mamá se va a aventar 7, 10 o 15 días con ese niño en la casa. ¿Sí? Y es la que deja de trabajar y a veces es la que aporta. Entonces es una vacuna que si todos los kinderes privados o públicos dijeran, si no se la paga el papá, no entra al kinder. O sea, créeme que tendríamos con tasa muy baja de hepatitis A. Varicela zoster, otro problema. Cada primavera, verano, más bien invierno, primavera, brotes de varicela. Se murieron niños allá en Mérida, tuvieron un brote muy serio, pero pues es una vacuna cara, es una vacuna que no nos da problema, hagamos el varicela pari mejor, aguas. Es otra vacuna que también recomendamos, debe ser aplicada. Meningococo. Bueno, antes de dengue me voy a regresar ahorita. Meningococo. Incremento en el número de portadores, quizás no en el número de casos, pero cada vez empezamos a recuperar más gente con meningococo. Incremento en el número de niños viajeros. Muchos niños que están yendo a Estados Unidos o están yendo a España o están yendo a lugares donde no hay cobertura, ¿sí? Varias áreas epidemiológicas, incremento en el número de casos en los últimos años, con un comportamiento regionalizado. Ustedes tienen meningococo. A lo mejor yo allá en el sur no tengo tantos problemas, pero de aquí para Tijuana o para Juárez o para todo, tiene meningococo. Si ustedes me dicen, ¿debo recomendarla? Sí. En México, ¿cuál hay? Hay una tetravalente, pues esa, la que haya. ¿Sí? Vamos a disminuir el número, porque es una enfermedad que mata, y mata muy feo, ¿eh? Si han visto morir a un niño por una meningococcemia, saben lo terrible que es decirle al papá, el niño llegó caminando con un moretón en la pierna y se murió a las 8 horas, cuando pudo haber sido prevenido por una vacuna. Entonces, para mí, el concepto es que si yo tuviera que ver con la decisión en salud, yo regionalizaría esta vacuna. Diría es obligatoria para todos los estados que van de Durango para arriba. Y los estados deberían incluirla en su cartilla regional de vacunación. Ahora ahí les va la inversa. Dengue. Con bombo y platillo salió esta publicación, una de las revistas más importantes del mundo, New England Journal of Medicine. México maneja la primer vacuna contra dengue, un estudio hecho en México muy largo, con muchos niños, con grupos de expertos, verdaderos expertos en vacunación incluidos en esto, sacan su publicación y ¿qué encontramos? Sintetizado todo el artículo en eso, ¿no? 20.859 niños en la población, un estudio se documentó, 176 casos de dengue en 1.793 personas por año, o sea, cada año se daban alrededor de 11.000 pacientes de riesgo, solamente tuvo 176 en el grupo vacunado contra 221 del grupo no vacunado, en el mismo porcentaje de personas de riesgo. La eficacia de la vacuna, sumado los 4 serotipos, fue del 60.8. Dice, ay caray, bajito. El problema es que si yo voy para serotipo 1, o sea, dengue no hemorrágico, el dengue clásico y probablemente el dengue que al menos en Guerrero, Chiapas y Oaxaca y todo eso ya tuvimos casi todos, ¿sí? O sea, pues solamente protejo el 50%. Pero si me voy al 2, dengue hemorrágico, o 3, dengue hemorrágico, solo protejo el 42.3. Y bueno, el 3 ya tengo una protección de 74 y 77 para el serotipo 4, que no es uno de los circulantes en México fuertemente. Entonces, mi protección de esta vacuna con 3 dosis es alrededor del 64.7. ¿Qué encontraron en este estudio? Primera, que si la ponían en niños menores de 9 años, tenían mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo al 50% el serotipo 1. ¿Esto qué quiere decir? Que no hacían un dengue natural. Estos niños hacían un dengue más disminuido, la protección de anticuerpos no era tan alto y entonces se complicaban con el serotipo 2. ¿Sí? Entonces, recomendación, ponerla después de los 9 años. Segunda recomendación, Organización Mundial de Salud,
solo debe aplicarse en poblaciones prevalentes mayores del 85%. O sea, quienes ya tengan la posibilidad de haber tenido serotipo 1 de más del 80%, ¿sí?, son los que pueden ser recomendados. ¿Por qué? Porque entonces voy a elevar los anticuerpos al ser sometidos a esta vacuna y voy a proteger contra 2, 3 y 4. Pero no es una recomendación, o sea, por eso si la aplican y alguien le da dengue, no es una recomendación contra el serotipo 1, porque solo protege el 50%. Y por último, viendo todos estos fenómenos de epidemias, todos estos fenómenos de hoy día de riesgo vacunal, no de riesgo vacunal, de riesgo por no vacunar, que sería lo correcto, quiero traer al recuerdo de este artículo, un artículo de Wakefield, un tipo que dijo que había una serie de enfermedades, no solamente autismo, porque de los 9 casos que presenta, creo que solamente 2 eran de autismo, dijo que había problemas de enteritis, de colitis y bla, 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 ¿sí? Y que esta vacuna no servía. Bueno, hoy día, a pesar de que el Lancet lo sacó, que está retractado, que ni siquiera estaba incluido solamente el espectro autista, que hoy sigue siendo el principal elemento de las mamás y de los antivacunas para no vacunar, para ponernos en el concepto de que es que le va a dar autismo a mi hijo si le pongo vacuna de sarampión. Y ya lo peor es que ni siquiera es vacuna de sarampión, ahora es cualquier vacuna. O sea, ya no solamente es vacuna de sarampión. Aquí es importantísimo mencionar que este tipo, la Real Sociedad de Medicina de Inglaterra lo sacó, porque lo que demostraron que él tenía nexos con un primo que tenía otra vacuna diferente a la Emoston de sarampión, ¿sí?, y que quería introducir su vacuna. Eso fue el todo por el cual este artículo inventado. Hoy, a casi 40 años de este artículo, estamos viviendo las consecuencias más graves por todo este grupo de antivacunas. Entonces yo digo que quizás la mayor epidemia hoy son los grupos antivacunas. ¿Qué no son estos? Porque todos estos es el grupo precisamente de gentes y amigos a los cuales les agradezco que estuvieron en estos 2 consensos, que los van a ver ahí sus nombres, pero esta foto que se tomó ese día del consenso de neumococo, pues me permite, y observo por ahí a mi amigo Pablo Treviño de aquí de Monterrey, a Enrique Chacón, al maestro Marta Hernández, a Fortino Solórzano, o sea, un grupo de amigos esforzados que durante 3 meses se sentaron a hacer esta revisión, ¿sí?, que entregaron estos resultados y que hoy día tienen un valor, digamos, que hasta el 2021, ¿no? Ya después veremos dentro de 4 o 5 años, 23, que cambios nuevos sucedan, pero por el momento pueden ser resultados muy útiles. Muchas gracias. Gracias, doctor Ortiz. Hay preguntas de las personas que nos están siguiendo por internet. Doctor Hernán, adelante. Sí, buenas noches. Sí. El doctor Juan Héctor Meléndez pregunta en relación a la falta de vacunas de sarampión, si tiene utilidad la administración de inmunoglobulina en dosis trimestrales entre los contactos y pacientes que no están vacunados. Básicamente se refiere a inmunoglobulina estándar, si no mal entiendo, o sea, la gamaglobulina intramuscular que se ha utilizado. Mira, en los casos de brotes, si se encuentra gente no vacunada, pudiera ser útil. El problema es que si lo vacunas, esa dosis de gamaglobulina que le pusiste va a disminuir la respuesta en los próximos 6 meses. Entonces, preferentemente, si estamos ahorita en México, ante esta exposición de breves casos, primero hay que vacunar como preventiva, pero si estuviste expuesto, vamos a suponer el caso de los niños que estuvieron en el Zócalo, con el caso que se dio de un niño mexicano que estuvo en el Zócalo y que hubo un europeo que lo casó. En este caso es preferible vacunar. O sea, sí se puede, es una política que se usó mucho, sirve mucho más para hepatitis A, ¿sí?, que para sarampión. Sí puede ser útil, pero puedes crear anticuerpos bloqueadores contra la inmunización, que en este caso deberíamos aplicarla para tratar de ganarle en tiempo a la enfermedad. Muchas gracias. Son todas las preguntas de internet. ¿Hay alguien del público asistente que quisiera hacer alguna pregunta
Hernán, allá al fondo, por favor. Ahí te llevan el micrófono. A veces tenemos nosotros estudios de rutina de guarderías, piden exudados faringeos y sale una bacteria. El niño está completamente sano, pero sale un Streptococcus aureus o alguna cosa como esa. Y a veces es muy difícil convencer a quien dirige las guarderías de que pues simplemente es colonización y que no habría que hacer nada. No sé qué opina usted. Sí. Y pues acabamos dando antibiótico porque si no, no va a entrar el niño o el paciente va a tener que ir con otro pediatra que sí quiera darle antibiótico. ¿Cuál sería quizás su recomendación? Nuevamente off the records. Creo que es la única indicación del falsificante médico. Estafilococo aureus en niños asintomáticos, que es la que más sale. Estafilococo epidermidis en niños asintomáticos. Moraxella catarrhalis en niños asintomáticos. El mismo Streptococcus pneumoniae en niños asintomáticos. No son justificación para dar tratamiento. Hoy día se sabe, por ejemplo, en los casos de bacteroides frágiles, en los casos de Estafilococcus aureus en niños que están recayendo constantemente, que tú puedes dar un tratamiento, vamos a suponer, en el caso de Estafilococo, para bajar la carga, pero nunca lo vas a erradicar. Tú bajas la carga, permites una recolonización y por lo tanto, al haber esta competencia, no lo vas a permitir desarrollarse. El caso de Moraxella catarrhalis, o anteriormente Bramanella catarrhalis, hoy se sabe que tiene un nuevo efecto que se le llama coagregación, que se va a pegar a la bacteria y va a proteger al Streptococcus pyogenes del no paso de antibióticos. Y el estafilococo va a producir beta-lactamases y que va a proteger. Si el paciente tiene cuadros repetitivos y te sale eso, dale tratamiento. Si el paciente está sintomático y solo sale los cultivos positivos, yo sé que la maestra del kinder no lo va a dejar entrar hasta que no le mandes una receta que diga que está negativo. Digo que es la única justificación del falsificante médico. El niño está negativo. Punto. Porque no lo van a entender. Y no vamos a pasar explicándoles que... No, y es peor darle tratamiento constantemente porque estamos presionando la flora. Y al rato voy a encontrarme a un estafilococo coagulasa negativo meticilino resistente que me puede hacer una sinusitis o me puede hacer una meningitis y no responde a los tratamientos tradicionales. Entonces, este es off the records, pero eso es lo que yo hago. Cuando ya me llegaron 3, 4 veces con lo mismo, digo, señora, su hijo no tiene nada, vamos a mandarle una constancia médica que diga que su hijo está liberado de esa enfermedad. Desafortunadamente, es muy difícil convencer a las escuelas de que son flora habitual o microbiota habitual de boca, de faringe. Pero no requieren tratamiento, ¿eh? Si está asintomático, sí. Si no está asintomático, no requiere tratamiento para erradicación. Doctora Vallejo. Sí, buenas noches. En el niño con síndrome nefrótico que tiene su esquema de vacunación completo, 3+1, y que inicia con el síndrome, por ejemplo, a los 2 años o a los 3 años, en el momento en que se hace el diagnóstico, ¿es necesario ponerle entonces una dosis extra de Prevenar y al otro día iniciarle el tratamiento esteroideo, por ejemplo, o cómo se procedería? Idealmente, déjele cuando menos 10 días, para que lo que está poniendo la dosis es elevar los anticuerpos contra lo que ya conoce, contra lo que ya tiene. Porque si usted lo va a empezar con el sistema inmunosupresor, y no solamente en el nefrótico, estamos hablando en el paciente con alguna leucemia o que va a entrar a un tratamiento inmunosupresor, que ya lo supo, póngale la dosis y dele 7 días, para que leve anticuerpos y entonces a la hora que venga la inmunosupresión no quede desprotegido. Entonces sí es una recomendación. Pero entonces habría que esperar 7 días para iniciar el tratamiento esteroideo. En el nefrótico no, porque está mal, me refiero en otros pacientes con inmunosupresión. Ok, por eso la pregunta era específica del síndrome nefrótico. Es porque, que pues, aquí específicamente el poner en este caso la 5ª dosis o 4ª dosis, ajá, no le va a ayudar de gran cosa. Okay. Porque hay que recordar la respuesta inmune. Yo estimulo y requiero, es más, si yo le pongo cualquier vacuna, sobre todo las vacunas de virus vivos, sí, atenuados, la siguiente semana el paciente se va a inmunocomprometer más. Sí. Sí, no es una recomendación específicamente de que se la pongo para que mañana no son anticuerpos. O sea, estoy metiendo un reto más. Y entonces los anticuerpos van a responder en forma selectiva y el niño se va a inmunocomprometer más. Por eso decía, en otros casos específicamente donde el paciente va a ser sometido a una, es ponerla y esperar 7 días. Gracias. Pero en este caso en el nefrótico no es mucho
ponérsela, ¿no? En este caso, no hay mucha ventaja. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Sí. doctor. Hola, hola. En cuanto a la aplicación de la BCG, para niños que están más grandes, ¿qué consenso hay en cuanto a exámenes que se tengan que pedir? Porque hay algunos que dicen nada más PPD, otros PPD y cuantiferón, otros A ver, niños más grandes de qué edad. Te explico. arriba de 3 años. Ok, te explico. La vacuna de BCG se aplica al nacimiento por una cuestión epidemiológica. No es la mejor recomendación. Si nos preguntas, en el consenso decidimos que la mejor recomendación ideal sería 7 meses. ¿Sí? Cuando desaparecieron los anticuerpos neutralizantes maternos y tú puedes tener una mejor respuesta en el niño. Sin embargo, se aplica al nacimiento por todos aquellos que en su vida los van a ver. Entonces, todo paciente que les llegue a los 6 meses, 8 meses, 2 meses, 1 año, 2 años, si se quieren vacunar y los pueden convencer, vacúnenlos. Vamos, 3 años, vacúnenlo. 7 años, vacúnenlo. Acá, 13, 14, 10, 12. Porque hay quien dice que hasta los 14 años. Si pasaron los 7 años, cuando el niño entra ya, digamos, de contacto a la vida, a la calle, a la escuela, o sea, se sale de su rango limitado, de un CONVE limitado, ¿sí? Y empieza a tener más contacto, las posibilidades son, una, PPD, que para empezar ni hay, PPD, si le sale mayor a 5, o sea, en México es normal. Si le sale mayor a 10, podemos empezar asintomático la posibilidad. Si le sale mayor a 20 es enfermedad, o mayor a 16 es enfermedad. Pero el PPD, hay niños que son inmunorespondedores pasivos, que no van a responder. Entonces me dice, ¿le va a hacer cuantiferón? Yo solo le hago cuantiferón al paciente que estuvo sometido a una exposición documentada. Vamos a suponer, mamá. El cuantiferón es la medición de la liberación de interferón que queda muy dentro de la pequeña célula de esta necrosis, y cada vez que esté trabajando ahí el Mycobacterium en tuberculosis, o sea, va a estar liberando interferón. Entonces estoy midiendo esta eliminación de cuantiferón, en el famoso cuantiferón, que es el nombre de la prueba. Si el paciente ya tuvo contacto previo y logró controlarlo, el cuantiferón va a ser negativo, aunque tenga un PPD de 5 o menor a 5. Si está positivo, ¿sí? Si está positivo el cuantiferón, la vacuna no le va a ayudar de nada, O sea, seguramente la vacuna, o sea, va a estimular la respuesta, va a elevar la respuesta celular del niño, va a elevar la respuesta de cuantiferón y probablemente no lo proteja. Recuerden, a mayor edad, menor protección. La vacuna per se no protege arriba del 70%, per se, por sí sola. Y solo enfermedad invasiva. Principalmente lo que queremos disminuir es la neuroinfección y la miliar. Entonces, no es la mejor vacuna, yo sigo recomendando la que se aplique, porque sí me ha tocado ver pacientes muy graves con meningitis, pero idealmente es menores de 5 años. Si usted lo agarra antes de 5 años, ese concepto de que le voy a poner cada 6 meses su PPD. ¿Qué va a pasar el día que tenga PPD de 10? Pues no lo va a vacunar, le va a tener que dar tratamiento. Entonces, como ¿para qué lo va a estar intentando cada 6 meses ponerle un PPD? O sea, mejor vacúnelo. Pero el gran miedo de la vacuna es precisamente la respuesta y la BCG-itis, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vacuna que todos sabemos que trae un PBS, que es un detergente, que se le puso a propósito para aumentar la inmunogenicidad, para que deje la marca y sepamos que está vacunado. Para los que son más jóvenes no saben que hace muchos años, cuando íbamos a las escuelas, llegaban las campañas, nos formaban, cuando íbamos en primer año, así todos, y te veían el brazo. Si no tenías la marca, te lo volvían a aplicar, o te la aplicaban. Muchos, porque un 10%, 15% no son respondedores, le tuvieron que recibir 2 veces la vacuna. ¿Sí? Pero bueno, insisto, el hecho de 3 años, vacúnenlo. 4 años, vacúnenlo. No les sirve no es de gran utilidad. El PP es como para tranquilidad de que no tiene. Le voy a decir el ejemplo clásico. El paciente que tiene relaciones sexuales desprotegidas y va y se hace una prueba de VIH a la semana. Y luego se hace otra prueba de VIH. Pues mejor que use condón. Porque, sí, porque está haciendo una prueba, si todas maneras va a seguir teniendo la misma conducta. Entonces, ese es el caso, ¿no? Si yo a un niño le hago cada 6 meses PPD, ¿dónde viene esta política? Es una política muy de sus vecinos. Ya no tanto en la zona fronteriza,
más hacia arriba, donde ellos no tenían tuberculosis, bueno, veían si se había expuesto o no, porque la niña que lo cuidaba venía de Honduras, venía de México y todo esto. Pero en México hay una cantidad enorme que somos portadores, que tuvimos contacto primario, que hicimos primo-infección y que la controlamos. Y por eso es que en México se obtiene hasta 10 para hablar. En Estados Unidos, te voy a dar un último anécdota, a mí me acaba de pasar. El año pasado mandé a mi hijo a Harvard, como buen infectólogo dije, no, su vacuna, su tercera dosis de paperas y bla, 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 le hago todo su historial, y inocentemente le pongo PPD, porque tenía un PPD que le había hecho, ¿sí? 5. Lo bueno es que no le puse mayor a 5, le puse 5 porque era lo que tenía. Llegaron y me dijeron, sí, su hijo tiene 5, como es mayor, le hubiera puesto 4.5, pero le puse 5. ¿Sabes qué me dijeron? Cuantiferón. Y págate una lana. Tuve que pagarla. O sea, ¿por qué? Porque el niño venía de México. Entonces, si le hubiera, la verdad es que en México con 5 no le damos ni tratamiento, ni caso le hacemos. Esperamos a 10 y esperamos a 16 para iniciar tratamiento. Pero para ellos es una política diferente. Varicela, que no lo mencioné, varicela hoy son 2 dosis con diferencia mínima de 4 meses, pero la pueden aplicar en el momento que quieran, si ya tienen la primera dosis. ¿Sí? Mi hijo llevaba una dosis, la que le había puesto. Se me olvidó que tenía que haberle puesto una segunda dosis porque en mi cabeza, de infectólogo viejo, no me acordaba que recientemente para ellos, hace año y medio, había el modelo de 2 dosis. Pues le aplicaron la dosis, $30 más que tuve que pagar. Casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Pero la respuesta es esa. No es aconsejable estar haciendo PPDs cada 6 meses. Y si un niño lo agarra a 3 años, vacúnenlo. Seguramente no ha tenido contacto. Si es privado, si viene de una comunidad de ahí arriba, donde probablemente tenga más contacto con gente drogadicta, hágale su PPD y tome la misión. Cuantiferón, no sé cuánto valga aquí, pero vale arriba de 5,000 pesos, no cualquiera lo puede pagar. Como un screening. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gracias por su participación. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Les pido un aplauso para el doctor. Excelente. Cuando se generan así preguntas.